Llegamos, señoras y señores, a la parte final de esta jornada de hoy. Vamos a presentar al señor Bernardo Kosakov para que nos dé su perspectiva de las empresas en el desarrollo sustentable. El señor Kosakov ha sido declarado como personalidad destacada de la ciencia por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2011 y fue premiado por su trayectoria destacada como docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en 2010. Recibió el premio Conex de Platino a la figura más destacada por su trayectoria en la década 1997-2006 en la disciplina Desarrollo Económico. Fue director de CEPAL, Naciones Unidas en Argentina, entre 2002 y 2010 y miembro del Consejo Consultivo de CIPEC desde 2006. Fue presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social, IDES, de 1999 a 2002. Es licenciado en Economía por la UBA, profesor titular por la UBA y en la Universidad Nacional de Quilmes y en posgrados de varias universidades de Europa, Estados Unidos, América Latina y el interior de nuestro país desde 1980. Es autor de 28 libros y más de 100 publicaciones. Señoras y señores, escuchamos la palabra del señor Bernardo Kosakov. Bueno, hola. Es un privilegio estar acá en la AMIA, es una emoción particular. Esto creo que toca fibras íntimas de la historia de cada uno. Y la verdad, felicitaciones a los logros del equipo de Valor, donde quizás la reunión de hoy simplemente es un botón de muestra de lo que están haciendo y que esta convocatoria y la jornada claramente lo expresan. Yo vengo desde la preocupación del desarrollo económico. En realidad te he dicho en dos palabras muy sencillas, los objetivos del desarrollo económico es países que estamos muy alejados de las condiciones de las sociedades más avanzadas, como es el caso de la sociedad argentina, tienen el desafío de poner las instituciones y las reglas de juego adecuadas para que se den los incentivos que nos permitan lograr lo que se denomina la convergencia. La convergencia que a los niveles de eficiencia, de equidad, de bienestar que tienen justamente los países más avanzados. En esto hay una larga tradición conceptual que ya comienza desde fines de la Segunda Guerra Mundial y hay muchos estudios realizados y muchas explicaciones y determinantes que tratan de dar algún marco conceptual a este fenómeno tan complejo del desarrollo económico. Estos marcos conceptuales y los más modernos y las evidencias empíricas por lo menos ponen el acento en donde hay dos elementos que se combinan muy fuerte para tener un claro poder explicativo. Es cuando se incentivan claramente el desarrollo de las capacidades tecnológicas endógenas y la calificación permanente de los recursos humanos. Y en particular a nosotros lo que nos preocupa es que es imposible tener una estrategia de desarrollo si uno no piensa en el papel de la empresa, en el desarrollo económico, porque son estas organizaciones complejas en donde justamente no solo se genera valor, sino que se da el empleo y la posibilidad de la inclusión, que obviamente es uno de los objetivos más claros que toda sociedad trata de poner adelante. En esto y por estas preocupaciones, cuando estaba dirigiendo la CEPAL, hay un momento muy conflictivo de esta sociedad argentina, después del ocaso de la convertibilidad, donde en ese momento a través de acciones del diálogo argentino y otras cosas más tratamos de ver cómo volvíamos a tener la normalidad y recuperar las fuentes de crecimiento. Una de las cuestiones que apareció es la posibilidad de que empresas argentinas firmen y adhieran a los principios básicos de las Naciones Unidas para desarrollar sus bases de negocios, que en definitiva es lo que se arma a través del Pacto Global. Éramos bastante escépticos con lo que se podía hacer, teníamos poco tiempo y en general porque no había muchas empresas que hagan acciones concretas y las cosas que se hacían tampoco estaban claramente definidas, había alguna sensibilidad, pero todos hacían algunas cosas desordenadas que en general iban más por una cuestión de solidaridad y de beneficencia que por integrar específicamente los valores de responsabilidad social empresarial al desarrollo de sus actividades. En Naciones Unidas tampoco teníamos demasiado entusiasmo por este tipo de cosas. La mayor parte de la gente pensaba que las empresas que no tienen buen nombre en el mundo, mucho menos en la Argentina,
En realidad venían a buscar el paraguas de las Naciones Unidas para tener un sellito de que alguna externalidad positiva le iba a generar y alguna duda de qué compromiso iban a tener frente a asumir este tipo de cuestiones. La primera sorpresa, y tenía que ver mucho con el clima de este país, fue cuando hace 13 años, y ya que estamos acá en la AMIA, es un número cabalístico bueno, ¿no? Se firmó por primera vez la adhesión al Pacto Global y ahí tuvimos la sorpresa que en la Biblioteca Nacional, no sé, fueron 250 empresas, todas representadas por sus presidentes o por sus CEOs, en donde estaban las mayores empresas de la Argentina, adhirieron a este pacto. Cuando uno lo mira en perspectivas de lo que pasaron estos 13 años, la verdad que avanzamos muchísimos. Hoy en los paneles de acá vimos evidencias muy claras de no solamente cómo se avanzó en el marco conceptual y se pasa de la simple responsabilidad social empresarial, que era un concepto un tanto no demasiado lleno, a cuestiones mucho más profundas de sustentabilidad, de derechos humanos, y creo que todavía hay mucho camino para recorrer para entender perfectamente de qué es lo que estamos hablando. También en este tipo de cuestiones hay muchas organizaciones que aportaron. El Pacto Global es una sola, creo que hay muchas iniciativas y todas tienen la verdad un valor muy significativo. Las cosas que hace el SEAD, las cosas que hace el IARCE, no quiero, ustedes conocen mucho mejor a todas las instituciones que están involucradas y que de distintas perspectivas han tratado de aportar. Cuando uno mira hoy, la verdad que no solamente hay avances en términos de una visión más amplia, sino también de que hay acciones mucho más concretas, con reportes, con evaluaciones, con compromisos, y mucha más gente involucrada en este tipo de temas, y creo que se está dando una construcción social en donde, como también vimos acá, en todo estamos a la mitad del camino, pero el vaso está claramente mucho más lleno y quedan todavía muchas cosas más para hacer. Lo que aparece dentro de algunas visitas microeconómicas que uno hace o algunas visiones más agregadas es que las empresas que más se involucran en este tipo de aspectos en realidad tienen una mejora notable en términos de su desempeño y fuertes ganancias de competitividad. Y esto hace que un objetivo, que es el objetivo central de las empresas, también tenga mejores resultados. Se gana más plata. Y la verdad que es un buen negocio meterse en eso. Y esto es bueno porque es en realidad lo que uno quiere y que al mismo tiempo generar negocios en donde creemos empleo, creemos valor, creemos conocimiento, que creemos calificación de los recursos humanos. Y también que las empresas ganen más plata, sí, los gobiernos tienen más capacidad de presión impositiva y pueden hacer mejores políticas sociales. Esto es muy bueno, no es malo que las empresas ganen plata si la ganan justamente a través de estos principios. Justamente es muy bueno. Ahora, la verdad, cuando uno trata de ver este optimismo, al mismo tiempo sabemos que los desafíos no son menores. Uno lo podría poner un poquito dentro de otra perspectiva, y era cuando teníamos algún otro modelo de desarrollo que ya está caduco, es imposible que se repita, el mundo funciona de otra forma, por una época en la cual todas las economías funcionaban como economías semicerradas, las transnacionales operaban con multiplantas, la globalización tenía otras fases y demás. Estábamos en lo que ustedes conocen de la sustitución de importaciones. Acá había dos cosas que donde había muchísimos problemas, sobre todo los que vivíamos en aquella época, éramos notablemente críticos y queríamos cambiar todo. Ahora lo vivimos un poco como, no sé, como la película de Woody Allen, cuando uno ve Medianoche en París y entonces los tiempos pasados nos eran un poquito más felices, pero no, eran sociedades muy conflictivas. Pero había dos cosas que, en lo que nos preocupa acá, la verdad que la Argentina no estaba mal posicionado. Uno es en términos de la cadena de valor. Una economía semicerrada, teníamos la capacidad de tener cadenas de valor notablemente integradas y generar producción de bienes y servicios en donde había una fuerte ganancia de economías de escala y de economías de especialización por parte de los proveedores y con clientes que estaban encadenados. Pongamos como ejemplo, el yuyito de aquella época era la industria automotriz y en aquella época teníamos 7 terminales que llegaron a fabricar 3 millones de coches, lo hacían con 95% de integración nacional y había 1.400 autopartistas que le generaban esa cadena de valor. Este es un modelo que ya es absolutamente inviable ahora porque las empresas hoy funcionan de otra forma. Pero también desde el otro lado, que es el tema de la inclusión, hoy lo miramos con una perspectiva y veíamos que en el mercado de trabajo nunca había una tasa de desocupación mayor del 4 o 5%, todo el empleo era formal,
y un padre pensaba de que su hijo iba a vivir mejor que él, lo cual, bueno, hoy nos cuesta un poquito, ¿no? Vivíamos una etapa de clara movilidad social ascendente que era factible porque había una educación pública que era la educación buena, es decir, las madres que mandaban a sus chicos a la escuela privada, salvo una docena de buenos colegios de colectividades, bueno, en el barrio no lo comentaba, el pibe no le salió bien, le tenían que pagar para estudiar y todos estudiábamos en la escuela pública y cuanto mayor era el nivel de la escuela pública, mayor posibilidades de conseguir un trabajo formal en el sistema productivo, donde se generaba después todos estos procesos tan fuertes para el desarrollo económico como es que simultáneamente con la producción de bienes y servicios se va generando la calificación permanente de los recursos humanos, del chico que entraba de aprendiz matricero y después de 10 años era un oficial matricero y a medida que pasaba la vida iba ganando un poquito más de plata y podía irse de vacaciones al hotel del sindicato y tenía su casita y el hospital funcionaba y la escuela funcionaba, etc. Mirado en perspectiva, hoy tenemos dos desafíos muy fuertes. Cuando miramos las cadenas de valor, nos hemos desintegrado en la Argentina. Y hoy en realidad pasamos de cadenas de valores domésticas a cadenas globales de valor. En el caso particular, ahí tenemos una fuerte asimetría. En la economía argentina participan desde el inicio del desarrollo, y la Argentina fue uno de los primeros lugares de destino de las filiales de las empresas transnacionales y siempre nos han acompañado, pero cuando tuvimos que hacer la transición de una economía cerrada a una economía abierta, nos quedamos con su alta participación y por las reglas de juego que pusimos, hoy tenemos una participación muy minoritaria en términos de que las filiales domésticas puedan ganar sus licitaciones en sus casas matrices y que la Argentina forme parte de la cadena global de valor, donde desde la Argentina hagamos lo que hoy se denominan los productos mundiales, en donde la localización de determinadas áreas de servicios y de producción se generan en otras sociedades. Esto es, no hemos tenido la capacidad de poder integrarnos a esas cadenas globales de valor, salvo algunas pequeñas excepciones, pero no es lo que nos caracteriza. Las cadenas domésticas también han perdido, en términos de que hoy los niveles de integración son notablemente más bajos. Los commodities industriales, el acero, la petroquímica, el aluminio y todo lo demás, dinamizamos nuestras exportaciones. Pero somos incapaces de esto de integrar cadenas globales de valor y vendemos granos, pero no vendemos alimentos, vendemos aluminio y petroquímica, pero no vendemos productos finales, etcétera, etcétera. Y ahí hay algo que ha pasado y tiene mucho que ver con que los últimos 30 o 40 años vivimos en una sociedad caracterizada por la incertidumbre, por la volatilidad y por la baja calidad institucional, con lo cual es difícil tener mecanismos de cooperación y de asociación para generar en forma conjunta inversiones en activos específicos que son inversiones del presente que se toman en una visión de búsqueda de retornos en el largo plazo, donde esos retornos no se pueden evaluar porque los horizontes de los agentes económicos son notablemente reducidos y en el cual, por eso, los negocios no avanzan, y mucho menos cuando vamos hacia los bienes diferenciados y más complejos. Es decir, somos una economía notablemente reprimarizada, que por suerte, con un dinamismo en las exportaciones que nos permitieron algunos equilibrios externos. En términos de esa visión que les daba de la movilidad social ascendente, bueno, la Argentina es, desde mediados de la década del 70 y visto en perspectivas hasta ahora el 2016, el laboratorio de regresión social más espectacular que se construyó en el mundo. Y en esto sabemos de que ahora hay un 40% de la gente, un 1/3% de la gente que no tiene empleo formal. Tenemos, por supuesto, todos sabemos que en la Argentina existen miles de personas que son recursos humanos espectaculares, ustedes todos los que están acá en esta mesa, gente que trabaja en las mejores corporaciones del mundo, en las mejores universidades del mundo, tenemos premios Nobel, es decir, tenemos recursos humanos muy sofisticados, pero en el 40% de la gente excluida tenemos un problema muy complejo. Es decir, esa gente no tiene ni las competencias ni las capacidades como para poder tener un trabajo formal. Con lo cual es imposible que puedan tener un salario de un país desarrollado con una productividad de un país africano. Esto es un problema complejo. Y esto es un desafío por el cual la inversión es lo más importante que podemos hacer en términos de educación y lo que se puede hacer simultáneamente en el sector formal y en el aparato productivo, pero hay mucho camino para recorrer.
Entonces acá todo este tema que estaban tratando acá de cómo generar cadenas de valor, inclusión, y me parece que es un tema absolutamente central. Tenemos otra asimetría que es muy llamativa. En general se culpa parte del estancamiento de la economía argentina y de todos nuestros fracasos. Creo que ahí es una cuestión que tenemos que tener todos muy en claro, de que todos es la visión que ustedes manejan de stakeholders y con quienes somos responsables, todos somos responsables. Creo que pocos podemos decir que no hemos aportado a que el éxito en términos de nuestra convergencia hacia el mundo no se haya dado. Pero aparece una asimetría que es muy llamativa. En general la gente opina de que la Argentina no tiene empresarios y que en general los empresarios son señores rentistas que van detrás de cosas oscuras, tristes, y que eso es parte de la explicación de nuestro fracaso. Yo la verdad que he visitado muchísimas empresas con los chicos de la facultad, ya son varios centenares, si no van a ver una empresa no aprueban la materia y todo ese tipo de cosas. Y también por el trabajo en las Naciones Unidas me tocó recorrer muchos países y yo creo que uno de los activos que tenemos es que la Argentina tiene muy buenos empresarios. En el contexto latinoamericano no tengo la menor duda de que tenemos los mejores empresarios de América Latina. El tema de que los empresarios actúan en función de cuáles son las reglas de juego y las instituciones que le ponemos. Es un poco como la historia de los vikingos, qué sé yo. Me cuesta ver la serie ahora de Netflix porque es muy violenta, pero uno cuando trata de contarle, decir, uno dice que son los vikingos, esos señores que iban en nave, llegaban a la costa, bajaban. Bueno, cuando llegaban ahí, veían qué ambiente había. Si la gente estaba armada, eran excelentes comerciantes. Si estaban desarmados, le robaban todo. Es decir, los empresarios es así, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Y en realidad, acá tenemos una gran asimetría. Yo ya le digo, conozco el mundo empresarial, no tengo estabilidad particular que tienen los empresarios. Soy igual que la mayor parte de ustedes. Cuando quiero comprar algo, está caro. Cuando quiero venderlo, está barato. No sé cómo hacer. No se crean. Algunos de ustedes me dicen consejos de cómo asignar recursos y administrarlos. Y la visión del futuro no le pidan a un economista. De eso no sabemos nada. Por supuesto, si te pagan algo tenés que decir, qué sé yo, me dicen qué va a pasar de acá a 3 años, bueno, les voy a decir algo. Dentro de 3 años les voy a explicar con muchos fundamentos por qué no se cumplió nada de lo que les dije, pero en fin, pero no voy a hablar mal de nuestra profesión, porque los marcos analíticos son bastante pobres. Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos es que pusimos mal las reglas de juego. A ver, si uno trata de ver cuándo destruimos sobre todo las cadenas globales, las cadenas de valor en la Argentina, es cuando tuvimos ideas fundamentalistas de mercados que creíamos que el sistema de precios daba la posibilidad de la coordinación plena y que la apertura de la economía nos iba a solucionar todos estos problemas tan complejos de la sustitución decadente y que íbamos a superar los ciclos de stop and go y no íbamos a tener más los problemas de estas restricciones de divisas para financiar el crecimiento a largo plazo. Y bueno, en forma acelerada abrimos la economía, apreciamos el tipo de cambio, operamos con un mercado de capitales que era una porquería, con una tasa de interés espantosa y qué sé yo. Y bueno, los empresarios reaccionaron hacia eso y hicieron lo que tenían que hacer. Desarmaron las cadenas de valor y ellos tenían costos crecientes y tenían que enfrentarse a la mayor competencia de países mucho más avanzados en competitividad en el mundo y en particular nuestro socio comercial que era más grande y que podía entrar en forma notable dentro de esos mercados. Y bueno, poner valor y comprar los proveedores domésticos hacía de que los costos domésticos suban. La amenaza eran las importaciones, la solución eran las importaciones. Yo sabía que podía sustituir al proveedor local y lo que hacía el interior de mi fábrica con una incorporación masiva de insumos, partes, subconjuntos, etcétera, etcétera, y pasé de la producción integrada al ensamblado. Ahí tenemos una industria maquiladora, en donde su expresión más clara es, qué sé yo, en 2011 el sector industrial tenía un déficit comercial de 35.000 millones de dólares. Parte que se nos agotan los dólares es porque, bueno, cuantos más autos se compran, hoy un auto tiene 75% de contenidos importados. Cuantos más celulares ustedes compran o más televisores compran, bueno, todos esos son contenidos importados. Y hay que tener las divisas. Entonces, ahí viene un problema muy complejo.
¿Qué hicieron los empresarios? Hicieron lo que las reglas de juego le dijeron y por eso pudieron sobrevivir y pudieron pasar de la fabricación al ensamblado y privilegiaron sus redes de comercialización y fueron las propias empresas las que comercializaron los productos importados y ganaron un poquito de plata fabricando con las viejas máquinas, un poco más de plata ensamblando productos y complementándolo con la comercialización que los propios industriales hacían en las redes de comercialización. Si uno se pone, digamos, después del ocaso de la convertibilidad, la economía se recupera en forma espectacular. Y los empresarios se acomodaron. Y el mercado doméstico entre el 2003 y el 2011, dicho en términos groseros, se duplicó. Hoy se vende el doble de licores, el doble de cerveza, el doble de bicicletas, de lo que se vendía antes. Y se sanearon financieramente, que era el problema más complejo que tuvieron al final de la convertibilidad, donde todo el mundo tenía patrimonios netos negativos y deudas en los bancos que no podían solventar, etcétera, etcétera. Esto duplicamos el mercado, se sanearon financieramente y cuando llegaba el momento de invertir en serio y hacer la dinámica de cambio estructural, apareció alguna confusión en los últimos 4 años y las reglas de juego que se pusieron es las del río revuelto, en donde claramente el negocio era aprovechar el río revuelto. Es un poco como decía Ferrer, me acuerdo en algún reportaje, decía, los que más queremos la industrialización, lo que más admiramos son a los coreanos lo que hacen. Traemos a los chaebols coreanos en la Argentina, van a hacer lo mismo que los empresarios argentinos, ¿no? Es la regla de juego que le estamos poniendo. Y en ese contexto, es decir, era mucho más fácil ganar plata sobrefacturando importaciones, subfacturando exportaciones, comprando dólares a futuro, sacando créditos del Bicentenario y después hacer arbitraje financieros y ese tipo de cosas. Y lo que menos había interés era de que había que invertir, había que innovar, había que calificar recursos humanos. Y durante 4 años nos estancamos y cayó la inversión, y cayó la productividad, y cayó la creación de empleo. Y obviamente tenemos... No toda la historia pasada es mala, es decir, tenemos un mercado doméstico más potente y saneado patrimonialmente. Pero obviamente tenemos que recuperar las fuentes de crecimiento de largo plazo. Y las cosas que estamos discutiendo acá es, bueno, qué reglas de juego le ponemos para que todos sabemos que es fundamental apoyar el consumo y que esto es una parte sustantiva no solo del bienestar de la gente, sino para desarrollar los negocios. Pero la Argentina tiene que mejorar su productividad, tiene que generar empleo formal, tiene que educar a la gente y hay que invertir, hay que recrear las fuentes de crecimiento. Y esto es un ejercicio colectivo en donde todos somos responsables. Acá me dicen que ya termino, sí, ya termino, muchas más mentiras no tengo para darles. Pero básicamente esto es un poquito lo que vemos. Hoy vemos de que hay gente en la micro, gente en las instituciones, gente en la provincia que está haciendo cosas y esas son pequeñas semillas. Y acá también lo que tenemos es que la Argentina es, dentro de los 200 países en desarrollo, acá hay un 15% del valor agregado que lo generan alrededor de unas 1000 empresas que tienen modelos de organización de la producción que están en la frontera técnica internacional. Y esto, somos 5 de los 200 países que pueden hacer cosas como las que hace, qué sé yo, Transact haciendo cajas de cambio en Córdoba, o exportando servicios de software, o fabricando aceite de limón y ser el mejor proveedor para hacer la Sprite de Coca-Cola, o colocando satélites o prototipos de reactores nucleares en INVAP y muchas otras cosas que se hacen acá. Esto demuestra de que existe la capacidad, como también tenemos los premios Nobel y temas. Pero todo eso nos sirve para levantar un poco la autoestima, que la necesitamos, pero obviamente el desafío es que esto se difunda, se generalice y que se amplíe. La Argentina tiene un desafío muy fuerte de recuperar las fuentes de crecimiento. Creo que eso es una corresponsabilidad de todos para tener en cuenta qué incentivos vamos a poner para que nuestra notable capacidad empresarial se ponga en la generación de valor, en la integración de las cadenas, en la incorporación de trabajo formal y obviamente cómo ponemos todos los esfuerzos para compensar a los sectores de menos ingresos que estos 40 años se encargaron de financiar todos los errores que hemos cometido y son los que soportaron estos procesos de exclusión. Y sin inclusión no hay negocios que sean sustentables ni hay sociedad que sea sustentable. Así que felicitaciones al equipo de Valor, siempre
Es una alegría estar acá en la AMIA y, bueno, que tengan un lindo día. Gracias. Muchísimas gracias. La palabra de Bernardo Kosakov nos habló acerca de la perspectiva de las empresas en el desarrollo sustentable. Las palabras de cierre de esta jornada a cargo de Ernesto Toker, director del Servicio de Empleo y del Programa Valor de AMIA. Ernesto. Hace un tiempo estaba presenciando una conferencia y el último disertante dijo algo que me pareció fantástico. Dijo, ya está todo dicho. Pero no lo dijeron todos, así que yo también voy a decirlo. Bernardo hace un rato me dijo, yo debería haber empezado. Ahora entiendo por qué. Nos dejó a todos pensando el rol del Estado, cómo hacer un país sustentable. Hemos escuchado un montón de ponentes privados que nos dijeron cómo hacer sus propias cadenas de valor sustentables. Hemos escuchado a un gobierno federal cómo está intentando integrarse en un sistema de compras sustentables. Hemos escuchado una experiencia internacional de una empresa de enorme tamaño y cómo hace para monitorear y auditar su cadena de valor. Y la verdad es que para nosotros como programa, como organización, también estamos en esta instancia de proponernos nuevas varas y nuevos desafíos. Esta es la tercera jornada. La verdad que cada uno ha sido superadora del anterior. Por suerte este año no tuvimos un paro general que impidió que viniera mucha gente. Estamos muy contentos por eso. Erramos solamente por 24 horas porque mañana va a ser bien complicado el tránsito, pero por lo menos lo fuimos corriendo un poco. Y así como nosotros estamos tratando de asistir a las grandes empresas a que entiendan cómo pueden operar en esto y cómo tienen que ir pensando cómo van levantando la vara, pero al mismo tiempo cómo van poniendo el escaloncito para que sus cadenas de valor puedan saltar esa vara, nosotros también nos vamos proponiendo todos los años una expectativa más alta para el próximo. Fernando, por suerte, ya agradeció a nuestras 5 princesas el enorme trabajo que hicieron. Yo quiero agradecerle puntualmente a todos y a cada uno de los expositores que gentil y desinteresadamente vinieron a contarnos lo que hacían, a presentarnos todos sus conocimientos y a ponernos a disposición del público. Yo creo que este es una buena manera. Y la pregunta, o quizás la palabra que estuvo atravesando todas las presentaciones fueron 2 cosas, o yo por lo menos escuché 2 cosas. Una es cómo se cierra la brecha. Y esto es para nosotros una manera de pensar. Si creemos que nunca vamos a llegar al punto de llegada, es que todo el tiempo vamos a estar mejorando. Entonces, el poder pensar que siempre hay una brecha, que siempre falta algo, nos va a permitir mejorar en forma permanente. Y ese modelo de pensamiento yo creo que es el modelo de pensamiento que lleva adelante una sociedad. AMIA está integrada en esta sociedad y viene operando en este programa porque cree que es una herramienta valiosa para poder llegar a tener una sociedad mejor. El otro concepto es quién paga la sustentabilidad. Y esto de quién paga la sustentabilidad daría a pensar que es un juego de suma cero, que si lo paga este significa que no lo paga este otro. Y en realidad el desafío de largo plazo es cómo hacemos para que haya valor compartido, para que la sustentabilidad lo que hace o que haga en un futuro sea el win-win, que todos los que participen de esto podamos tener algo para dejar a las generaciones futuras mejor que lo que vivimos hoy. Les agradezco a todos los que estuvieron hoy aquí y aguantaron estoicamente estas 5 horas muy densas de información, muy activas, y ojalá contemos con todos ustedes el año que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto Toker, director del Servicio de Empleo y del programa Valor de AMIA. Señoras y señores, final para esta jornada. En nombre de AMIA por su presencia, muchísimas gracias, muy buenos días y los esperamos, por supuesto, el año que viene en la 4ª jornada. Gracias y hasta entonces.